Vamos a ilustrar el análisis cinético en el mecanismo plano manivela biela corredera. Vamos a suponer que la entrada, o vamos a considerar que la entrada de movimiento se da a través del eslabón 2, la manivela, con una velocidad angular constante omega 2. Para este ejemplo vamos a considerar que los eslabones del mecanismo, la manivela y la biela, son barras esbeltas de densidad homogénea y vamos a despreciar el peso de la corredera 4. Entonces, el propósito del análisis cinético en este caso es determinar las reacciones en la articulación O2, las componentes de la reacción entre la manivela y la biela y como lo describiremos más adelante, la normal que actúa sobre la corredera y también el torque motriz o torque de entrada requerido. En este ejemplo no vamos a considerar ninguna carga o resistencia externa que deba vencer el mecanismo, así que el torque de entrada será el requerido para vencer la propia inercia del mecanismo. Entonces, para iniciar el análisis cinético, pues dibujamos el diagrama de cuerpo libre de la manivela, el eslabón 2, que es un cuerpo rígido en rotación no centroidal. Entonces, para este eslabón obtenemos las ecuaciones de movimiento a partir de la segunda ley de Newton, que nos dice que la resultante de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración del centro de masa. Y tomando momentos con respecto al punto o a la articulación alrededor de la cual gira este eslabón, pues en general es igual al momento de inercia del cuerpo con respecto a ese punto por la aceleración angular. En este caso, dado que estamos considerando que la entrada de movimiento se da con velocidad angular constante, pues la aceleración angular es cero. Entonces, escribiendo las ecuaciones de movimiento, tenemos que la resultante de fuerzas en X es igual a la masa del cuerpo por la componente en X de la aceleración del centro de masa. Aquí tenemos entonces las componentes de las reacciones en X entre el eslabón 2 y el eslabón fijo, F1,2X, y la componente en X de la reacción en la articulación entre la manivela y el eslabón de acople, F2,3X, igual a la masa del cuerpo por la componente en X de la aceleración de su centro de masa. En Y entonces tenemos las componentes de las reacciones F1,2Y, F2,3Y y el peso que apunta hacia abajo, negativo, igual a la masa del cuerpo por la componente de la aceleración del centro de masa en Y. Y la ecuación de momentos con respecto a O2, pues tenemos el torque motriz o torque de entrada positivo en sentido antihorario, aplicado pues en la articulación O2, el momento de la articulación F2,3X con respecto a O2 en sentido horario negativo y su magnitud es la longitud del eslabón R2
por el seno del ángulo θ2 por la magnitud de la fuerza F2,3x más el momento de la componente F2,3y con respecto a 2 o antihorario positivo R y su magnitud R2 coseno de θ2 por la fuerza F2,3y y el momento del peso con respecto a la articulación O2 en sentido horario negativo y su magnitud es R2 medios el peso del eslabón W2 por el coseno del ángulo θ2 y en este caso de nuevo igual a 0 ya que la aceleración angular del eslabón 2 es 0, es decir, su velocidad angular es constante. Para el eslabón 3, la biela, pues tenemos que es un cuerpo en movimiento general en el plano. Tenemos las reacciones en la articulación entre la biela y la manivela, F2,3x y F2,3y, en sentidos opuestos a los que supusimos en la manivela y con igual magnitud, los sentidos opuestos debido a por la tercera ley de Newton, la ley de acción-reacción. Estamos despreciando el peso o la masa de la corredera, entonces eso implica que aquí en la articulación entre la biela y la corredera pues solamente tenemos la normal que se transmite directamente desde la guía a lo largo de la cual se desplaza la corredera sobre la articulación de la biela. Entonces aquí en esta articulación solamente tendremos esa normal, que de nuevo es la reacción de la guía sobre la corredera. Y en el punto medio pues tenemos el peso de la biela. Entonces, en este caso de movimiento general en el plano, las ecuaciones de movimiento las obtenemos a partir de la segunda ley de Newton, la resultante de las fuerzas igual a la masa por la aceleración del centro de masa, y tomando momentos con respecto al centro de masa del eslabón 3 igual al momento de inercia del eslabón por su aceleración angular. Entonces tenemos que la resultante de las fuerzas en X igual a la masa del eslabón 3 por la componente en X de la aceleración del centro de masa 3. Aquí pues solamente tenemos la componente de F2,3 en X negativa igual a la masa del cuerpo por la componente en X de la aceleración del centro de masa. Para las fuerzas en Y, entonces tenemos la normal positiva de acuerdo a como la he supuesto o la he dibujado en este diagrama de cuerpo libre, menos la componente de la reacción F2,3y menos el peso del eslabón 3 igual a la masa del eslabón 3 por la componente en Y de la aceleración de su centro de masa. Y finalmente, tomando momentos con respecto al centro de masa 3, tenemos el momento que genera la normal con respecto al centro de masa 3 es antihorario positivo de acuerdo a la regla de la mano derecha y su magnitud será R3 medios por el coseno de este ángulo interno que es 180 grados menos el ángulo θ3 por la normal. Para la fuerza de la componente F2,3y tenemos también que en este caso también que el momento es antihorario positivo de acuerdo a la regla de la mano derecha y su magnitud es R3 medios coseno de 180 menos θ3 por F2,3y. Y para la componente F2,3x
también tenemos un momento antihorario positivo y su magnitud es R3 medios por el seno de 180 menos teta 3 por la fuerza F2-3X, y esto igual al momento de inercia del eslabón 3 por la aceleración angular. Recordando que coseno de 180 grados menos el ángulo es menos el coseno de el ángulo, y el seno de 180 menos el ángulo es igual al seno de el ángulo, pues podemos reorganizar esta ecuación de esta manera: R3 medios seno de teta 3 F2 3X menos R3 medio coseno de teta 3 F2 3Y menos R3 medios coseno de teta 3 por la normal igual al momento de inercia del eslabón 3 por su aceleración angular. Recordemos que estamos considerando tanto la manivela como la biela barras esbeltas de densidad homogénea, por lo cual pues el momento de inercia es 1/12 de la masa por la longitud al cuadrado. Y las aceleraciones de las componentes de la aceleración del centro de masa, así como la aceleración angular alfa 3, pues las obtuvimos en términos del ángulo teta 2 cuando realizamos el análisis cinemático. Organizando entonces estas 6 ecuaciones, recordemos que estamos despreciando el peso de la corredera. Si no lo despreciáramos, pues deberíamos incluir las ecuaciones de movimiento para la corredera que se obtendrían a partir de la segunda ley de Newton, y pues se incluirían en este sistema. Sin embargo, aquí estamos despreciando la masa o el peso de la corredera. Entonces, estas 6 ecuaciones que hemos obtenido a partir de la manivela y la biela las podemos organizar de manera matricial como se ilustra aquí. Entonces tenemos esta matriz de coeficientes que acompaña a las incógnitas. Algunos de los términos de esta matriz pues están en función tanto del ángulo de entrada teta 2 como del ángulo de la biela teta 3, que de nuevo pues durante el análisis cinemático obtuvimos las expresiones de teta 3 en función de teta 2. Entonces esta matriz de coeficientes la llamamos A. Tenemos el vector de incógnitas. En este caso las incógnitas son las componentes de las reacciones en las articulaciones, el torque motriz o torque de entrada y la normal o la reacción que genera la guía sobre la corredera, y de nuevo que se transmite directamente a la articulación con la biela, ya que estamos despreciando la masa de la corredera. Este vector de incógnitas lo denotamos X, igual a este vector de coeficientes constantes. Estos términos de este vector, estas componentes de este vector, pues en un instante dado, para un teta 2 especificado, pues toman un valor, unos valores constantes dados. Este vector de coeficientes constantes lo hemos denominado B. Entonces, en términos generales, la solución para este sistema de ecuaciones lineales es igual a la inversa de la matriz A por el vector de coeficientes constantes B, y pues de aquí podremos obtener los valores correspondientes del vector de las componentes del vector de incógnitas.